Buenas, buenas, mis queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas. De este lado, su hermano y servidor, Wilmer, del Ministerio Casa de Oración. Y aquí estoy de nuevo, pues, para compartir con cada uno de ustedes una pequeña enseñanza sobre la fe para agradar a Dios, que es el título de esta enseñanza, la fe para agradar a Dios, y espero pues que sea de bendición, de edificación y iluminación espiritual para cada uno de nosotros, para que por medio de esta pequeña enseñanza podamos darnos cuenta en verdad la necesidad que tenemos de poner en práctica la fe que se nos ha sido dada por nuestro Dios. Amén. La palabra de Dios escrita da a conocer la naturaleza de Dios y los propósitos de Dios para el hombre. Al ir tomando conocimiento de la palabra de Dios, vemos que uno de los aspectos que Dios da a conocer con gran énfasis y absoluta claridad es precisamente su naturaleza todopoderosa y su deseo de extender ese poder a los hombres. Dios desea que los hombres vivamos vidas plenas, hermanos, y que llevemos fruto para llevar, o para llegar, mejor dicho, por decirlo así, para llegar a manifestar esta calidad de vida, se necesita poder de Dios. Y es entonces por esto que Dios hace disponible su poder, porque nosotros, como sus seguidores, lo necesitamos. Dios es todopoderoso y ese poder Él lo extiende a los hombres. En otras palabras, el poder de Dios está disponible para usarlo, para que nosotros lo usemos, nosotros que hemos creído. Bíblicamente, así como en cualquier aspecto de la vida, una vez que una persona sabe que este poder está disponible, pues entonces el próximo paso es saber cómo recibir ese poder, el cual está disponible para cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor. En lo que a Dios respecta, el cómo de recibir aquello que Él hace disponible para el hombre, hermanos, es simplemente creer. Creer. Así de fácil. Veamos qué nos dice Efesios capítulo 1 y el verso 19, lo cual dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, para nosotros los que creemos. Espero de que cuando esté viendo este video lo escuche con suma atención para que pueda aprender lo que realmente Dios quiere que nosotros aprendamos a través de esta pequeña
enseñanza porque es vital saber cómo recibir ese poder que Dios tiene disponible para usted y para mí, para que nosotros podamos vivir vidas plenas conforme a los propósitos divinos del Señor. Precisamente una de las razones por la cual la humanidad no ha recibido a través de las edades los beneficios existentes en las promesas de Dios escritas es por no haberlas creído. Si yo decido creer y no dudar, recibiré los beneficios de esa creencia, porque al creer, recibiré. Y aquí estamos en presencia de una de las leyes más grandes que enseña la palabra de Dios, la cual establece que creer produce recibir, o que la creencia produce frutos. ¿Cuánto dicen amén a esto? Cuando se habla de una ley, significa que existe una regla y norma constante invariable a que están sujetas las personas o las cosas. Bajo idénticos parámetros, su cumplimiento es inevitable. Así, inevitable. Por ejemplo, vamos a dar un pequeño ejemplo para que vayamos entendiendo un poquito más de lo que estamos tratando de explicar. Por ejemplo, la ley de la gravedad establece que todo cuerpo es atraído por una fuerza hacia el centro de la Tierra. La ley de la creencia establece que aquello que yo crea lo voy a recibir. O en otras palabras, uno recibe aquello que cree. Podemos ver esta ley y su cumplimiento anunciada por el Señor Jesucristo mismo, y esto lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 8, el verso 13, en donde dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El centurión, hermanos, creyó que el Señor Jesús sanaría a su criado. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? Fue sanado en aquella misma hora, porque él creyó. Él creyó lo que el Señor le dijo. No estamos hablando de creer cualquier cosa. No nos confundamos. Estamos hablando de creerle a Dios. Amén. Creer es una ley. Según uno cree, así recibe. Aquello en lo cual los hombres creen está determinado o regulado por la información que fueron recibiendo a lo largo de sus vidas. Ahora bien, cuando hablamos que creer es la clave o el cómo para recibir aquello que Dios tiene para el hombre, nos referimos a esa creencia que se basa en el conocimiento y entendimiento de Dios a través de su palabra escrita. El hombre jamás recibirá las cosas que Dios tiene dispuestas para él por creer lo que dicen los diarios, por creer lo que diga un líder político o religioso, o por creer que con ser bueno eso alcanza. Eso no trabaja así.
El énfasis está en que lo importante no es creer, sino en qué o a quién creemos. Eso es lo importante. Y podemos ver este principio en la vida de Sara, la esposa de Abraham, que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 11, y el verso 11, el cual nos dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Muchas veces nosotros no recibimos lo que Dios tiene para nosotros porque no hemos aprendido a creerle a Dios. Nos gana la incredulidad. Es importante entender estos principios, porque si nosotros no ponemos en práctica estos principios, hermano, no vamos a recibir nada de Dios. Es importante que nosotros pongamos en práctica nuestra creencia, nuestra fe en el Señor. Es de suma importancia. Ahora bien, habiendo aclarado esto, nos toca avanzar para ver cómo uno aprende a creer o cuál es la fuente para esa creencia, que es el cómo para recibir de Dios. Amén. Y para ver esto, observaremos el libro de Romanos en el capítulo 10, perdón, y el verso 17, donde dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La creencia en cuanto a los asuntos de Dios es por el oír. Y el oír, hermano, amigos, la palabra de Dios. La fuente que provee enseñanza correcta en cuanto a cómo creer correctamente con relación a los asuntos de Dios es precisamente la palabra de Dios, no ninguna otra fuente, hermanos. No ninguna otra fuente. Es la palabra de Dios. Podrá haber muchos hombres que digan: yo tengo mi fe, o yo soy un hombre de mucha fe, pero en verdad, sin un sustento firme de la palabra de Dios, eso solo es una frase. Porque nuestra fe tiene que estar sustentada en la palabra de Dios, no en inventos o en humanismo. Nada de eso. Tiene que estar fundada en la palabra bendita de el Señor. La creencia que se basa en el conocimiento simple, claro y preciso de la palabra de Dios es la clave de acercamiento y comunión del hombre con su creador, el cual es Dios. Quisiera que por favor veamos esto que es tan tremendo en el libro de Hebreos, otra vez al capítulo 11, y esta vez en el verso 6, en lo cual nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios, hermano. Este gran versículo nos informa que para acercarse a Dios hay que creer. Y creer lo siguiente:
que le hay, que Él existe, en otras palabras. Y también que Él es galardonador de todo aquel que le busca. Amén, hermanos. Dios desea y espera que los hombres tengan vidas plenas y activas, manifestando su poder en el diario vivir. Y para esto es necesario creer. Es necesario creer. Si deseáramos en este momento definir o presentar la esencia de lo que es creencia o creer correctamente, debemos ir a la palabra de Dios y leer Hebreos 11 y el versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La creencia, hermanos y hermanas, de un hombre en cuanto a los asuntos de Dios o ser creyente tiene que ver con la firme convicción que ese hombre abriga en su corazón en cuanto a la existencia de Dios, como así también en cuanto a su verdadera naturaleza de bondad y poder para bendecirlo y galardonarlo en su diario vivir. Tenemos que creer que Dios existe, porque si nosotros no creemos y nos gana la duda, que es donde siempre el enemigo nos probandea en nuestra mente, porque es el campo de batalla y él sabe de que media vez nosotros dudando, hermano, ya no recibimos nada, porque él sabe que todo aquel que duda no recibe nada del Señor. Tenemos que aprender a creer de una manera correcta, de una manera bíblica en Dios. Por eso es de que la fuente adecuada para que nosotros podamos tener una fe sana y correcta es a través de su palabra. No hay ninguna otra fuente. A través de su palabra escrita. La palabra de Dios muestra que la duda suele ocupar el lugar de la creencia correcta en nuestro corazón y por lo tanto impide manifestar los frutos que Dios tiene reservados para quienes se acercan a Él con creencia. Ya debemos de saber eso. Hermano, ya debemos de saber eso, dejar la incredulidad a un lado, dejar la duda a un lado y aprender a creerle a Dios. Porque Él es fiel en su palabra. Él dice de que nunca nos va a dejar. Dice de que nunca nos va a desamparar. Y si Él lo dice es porque así es. Y así será. La gracia de Él reposa sobre cada uno de aquellos que hemos creído. Y así es, hermano. Hay que creerlo. El libro de Marcos 11:23 nos dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. No dudare si no creyere. Y hay formas de creerle a Dios, o de creer, o de creencia. Hay una forma distorsionada y hay una forma correcta. Nosotros tenemos que aprender la forma correcta. Por eso es de que la información que nosotros debemos de obtener para cómo aprender a creerle a Dios, para cómo vivir o poner en práctica una fe que agrada a Dios, es a través de su palabra, porque no es de que nosotros le vamos a decir a Dios a qué es lo que Él tiene que hacer. Somos nosotros que tenemos que aprender a obedecerle a Él. Y Él nos dice a través de su palabra
cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que vivir para que así nosotros podamos ser bendecidos por Él. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿De dónde proviene la duda en cuanto a Dios y su palabra? ¿De dónde proviene? En términos generales, la información que proviene del mundo, de circunstancias, de la sociedad y los medios de comunicación, sumergen a la gente en un océano de dudas. Y voy a quitar la palabra gentes. En vez de gente me voy a decir mejor, sumergen al creyente en un océano de dudas. Al cristiano en un océano de dudas. Debemos saber que la duda afecta seriamente el ánimo del hombre, sometiéndolo a una inseguridad en toda su vida, hermano. Debemos buscar estabilidad en nuestro ánimo y esto se logra eliminando dudas que el mundo nos genera. La decisión de creencia firme y conviccional en la palabra de Dios erradica las dudas que el mundo genera y nos permite apropiarnos del fruto existente en las promesas de Dios. Para que nosotros podamos combatir esas dudas que el diablo quiere bombardear en nuestra mente, tenemos que conocer la palabra de Dios, porque es el arma que Dios nos ha dado. Acordémonos, hermanos, que la palabra es la espada del Espíritu. Y es una arma poderosa, que es con la única que podemos contraatacar al enemigo de nuestras almas, que es el diablo, la serpiente antigua y Satanás. A las dudas le siguen las inseguridades. Y después vienen las preocupaciones desmedidas. Y después vienen los temores que finalmente nos llevan a un estado de apatía e incredulidad. Hebreos 3:1 nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es la creencia que se basa en la palabra de Dios la que permite que las cosas sucedan y el poder de Dios sea una realidad para nuestro diario vivir. Es la creencia correcta lo que hace que todo sea posible. La creencia correcta, hermano. Marcos capítulo 9 y el verso 23 nos dice: Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta es la grandeza de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos declara que en la creencia hay poder. Sabiendo esto, somos cada uno de nosotros quienes debemos pararnos firmes, erradicar dudas de nuestro corazón, de nuestra mente, con la verdad de la palabra de Dios. Y decidir tener esa firme convicción en las promesas de Dios, con el fin de comenzar a vivir una nueva calidad de vida, una vida con seguridad, con fortaleza interior, con alegría de vivir, con resultados fundamentalmente con paz en nuestros corazones. Mis queridos hermanos, recuerden y guarden en lo más profundo de sus corazones la promesa
de Jesús cuando Él dijo, al que cree, todo le es posible. Y con esto concluimos con esta pequeña enseñanza. Y como dije al principio, espero en el Señor que todo aquel que tenga la bendición de escuchar esta enseñanza lo haga con sumo cuidado, despacio, para que pueda ah, entender lo que realmente el Espíritu está diciendo a la iglesia, y no tengo ninguna duda alguna de que así como el Señor me ha hablado a mí a través de esta enseñanza, así también muchos corazones van a ser tocados, porque hay muchas personas que necesitamos saber esto, que necesitamos entender esto, que necesitamos aprender esto y necesitamos saber de esto. Y con esto me despido. Que Dios me los bendiga. Nuevamente, su servidor y hermano Wilmer del Ministerio Casa de Oración, y nos vemos en la próxima enseñanza. Bendiciones para todos. Que Dios me los bendiga. Amén.